muy buena, muy simpática. Y el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 35, en esta versión dice de la siguiente manera. Jesús recorría todos los pueblos y las ciudades, enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a la gente que sufría de dolores y de enfermedades. Y al ver la gran cantidad de gente que le seguía, Jesús sintió mucha compasión, porque vio que era gente confundida, que no tenía quien le defendiera. Parecían un rebaño de ovejas sin pastor. Jesús les dijo a sus discípulos, son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Por eso pídalen a Dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Quiero contarles algo, y es que el día que yo pude salir de misiones, yo salí de aquí el día viernes a las 11 de la mañana aproximadamente. Llegamos al último pueblo, llegamos en la noche. Y al siguiente día, el sábado, empezamos de viaje ya por selva adentro. Cuando llegamos ya en el lugar donde teníamos que coger la canoa, nosotros íbamos con el camión lleno de toneladas de alimentos, de donaciones, ¿sí? Que habían hecho algunos donantes para los hermanos de adentro de la selva. Cuando nosotros llegamos, ¿sí? Al lugar, al puerto, no encontramos a nadie. No había canoas, no había cómo irnos río abajo. Y nosotros teníamos toda la carga y teníamos también que embalar la carga porque hay que embalar, hay que enfundar la carga para poder llevar en la canoa. Porque como son largos viajes por río, entonces toda la mercadería se moja, se daña, siempre pasa algo. Y no había nadie hasta que se asomó una de las canoas, yo tuve que conversar con él para que nos lleve. Y empezamos el viaje y en el camino muchas veces tuvimos que empujar la canoa. Muchas veces, no sé cuántas, de pronto unas 30, 40 veces, un poco más, un poco menos. Tuvimos que bajarnos de la canoa y empujar las canoas con la carga allí. Y eso no sucedió a todas las canoas, porque no es que se lleva todo en una sola canoa, se lleva en varias canoas, ¿no? Y cuando yo ya llegué al lugar de destino, llegué más o menos en eso de las 7 de la noche, y usted se imaginará que 7 de la noche en la selva es todo negro, es todo oscuro, usted no ve nada. No hay ni siquiera no hay una lamparita que por ahí le alumbre algo, no hay nada. Sino que con el foco del celular, usted tiene que estar mirando a ver quién se asoma, ¿sí? Para que nos puedan ayudar a llevar la carga hasta la iglesia. Y cuando no nos encontraron nadie ahí en la playa, cuando yo llegué estaba solo porque las otras canoas no llegaban. Entonces yo decía, ¿y ahora quién me ayuda a llevar la carga? Tengo que esperar a alguien. Ojalá alguien se asome. Bueno, alguien ya por ahí se asomó, empezamos a llevar las cargas. A la iglesia llegamos ya todo, con todas las cargas, terminamos en eso de la 1 de la mañana de cargar todo. Entonces imagínese usted la travesía que teníamos que hacer para llegar a la 1 de la mañana del siguiente día al lugar para predicar. Ahora, la pregunta a todo esto es, ¿y por qué se hace eso? ¿Para qué? ¿Para qué se hace todo eso? ¿No es cierto? La respuesta tal vez alguien puede decir, ah, no, pues, pero ustedes de ganas se van, ustedes se buscan, así como se van, pues sufran, qué sé yo, pueden decir cualquier cosa. Pero es que, ¿sabe lo que a nosotros? Yo me preguntaba sobre esto y decía, ¿por qué yo hago esto? ¿Por qué yo vengo a predicar tan adentro de la selva, en donde nadie me conoce, en donde no hay luz, en donde no se puede conseguir así de fácil las cosas? Yo decía, ¿por qué? Y la respuesta era fácil. Era por amor a Dios, ¿sí? Y el amor a Dios nos hace que llevemos ese mensaje de la palabra de Dios a lugares en donde nosotros ni siquiera nos imaginamos. Pero es uno el que tiene que disponer el corazón. Somos nosotros los que tenemos que decir, Dios mío, aquí estoy yo para que me lleves, ¿sí? Aquí estoy yo para que me guíes. Entonces, mire, es interesante porque la Biblia dice
Hay mucha gente que todavía necesita escuchar de Dios. Hay mucha gente que todavía no ha escuchado de Dios. Hay mucha gente necesitada. Pero hay muy pocas personas que están predicando la palabra de Dios. ¿Sí? Y eso sí es preocupante. Porque hay muchas personas que dicen ser cristianos, pero no predican la palabra de Dios. ¿Sí? No predican la palabra de Dios. Sin embargo, hay un montón de gente. A ver, yo le voy a hacer esta pregunta a usted. Solamente alrededor de su casa, solo alrededor de su casa, ¿cuántas personas no conocen de Dios? ¿Mm? Solo alrededor de su casa. ¿Serán unas 5? ¿O serán unas 10? ¿O serán unas 20? ¿O serán unas 2 personas nada más? ¿Cuántas personas alrededor de su casa no conocen de la palabra de Dios? Pero ¿sabe qué? Es usted y soy yo las personas encargadas que tenemos que predicarles, que tenemos que darles la palabra de Dios a ellos, porque ellos están necesitados del mensaje de Dios. Depende de nosotros. Miren, imagínese usted esto. Imagínese usted que ellos también van a morir así como nosotros. Nosotros, si usted muere, si yo muero, tranquilamente nosotros ya nos vamos con el Señor. Nos vamos a ir a un lugar de paz, ¿sí? A un lugar de calma, tal cual dicen las escrituras. Pero si se muere una persona que no conoce a Cristo, ¿a dónde se va a ir? La Biblia dice que se va a ir al infierno. Entonces imagínense qué responsabilidad tenemos nosotros de predicarles a ellos, porque no vaya a ser que nosotros teniendo la oportunidad de preguntarles o de predicarles, no les hemos predicado. Y en lugar de predicarles, ellos, ¡pac!, mañana se muere. ¿A dónde cree que se va? Al infierno, lamentablemente. Sí ve qué importante que es que nosotros tengamos un testimonio vivo. Qué importante que es que nosotros hablemos de Dios alrededor de nuestra casa, alrededor de nuestro trabajo, alrededor de cualquier lugar donde estemos. Tenemos que seguir hablando de Dios. Por eso la Biblia dice, es que hay un montón de gente. Cuando dice la mies es mucha, significa hay un montón de personas a su alrededor que necesitan escuchar el mensaje de Cristo. Y cuando dice los obreros son pocos, significa que hay muy pocas personas que están predicando la palabra de Dios. Hay muchas personas que dicen que son cristianos, pero no predican la palabra de Dios. Hay muy pocas personas que lo hacen. Y esas pocas personas, esos pocos escogidos para predicar la palabra de Dios, tenemos que ser usted y yo. ¿Me está entendiendo? Depende de usted que los otros conozcan de Cristo. Depende de usted. Nos guste o no, depende de nosotros. Que la gente escuche de Cristo. Que nuestros vecinos escuchen de Cristo. Que nuestros familiares escuchen de Cristo. Depende de nosotros. ¿De acuerdo? Así que les pido, en el amor del Señor, seamos esas personas que compartimos la palabra de Dios. Y si alguien ahorita me puede decir, no, es que yo no me he preparado en un seminario, es que yo no me he preparado de pronto en un centro teológico, ¿sabe qué? Le voy a decir algo. No necesita prepararse en un seminario. Lo que usted necesita es tener buen testimonio. Lo que usted necesita es tener a Cristo en su corazón y hablar de Jesucristo a los demás. ¿Qué hizo Jesucristo por usted? ¿Mm? ¿Qué hizo Jesucristo por usted? Eso tiene que tener en su mente, bien claro. Lo que Jesucristo hizo por ustedes, les salvó, les sanó, le consoló en los momentos más tristes. Jesús estaba allí cuando usted ya no sabía qué hacer. Jesús estaba ahí abrazándolo. Todo eso ha hecho el Señor por nosotros. Eso es lo que usted tiene que conversar a los demás. Eso hizo Jesús por mí. Eso también va a hacer por ustedes. Eso tiene que decirles. Porque Jesús es bueno, Jesús sana, Jesús salva. Y Jesús también va a venir en una segunda ocasión, ¿sí? Y qué bueno fuera que mientras nosotros estamos sirviéndole a Jesús, venga Jesús y nos encuentre predicando,
nos encuentre aprendiendo de su palabra, nos encuentre meditando o nos encuentre conversando con los demás de su palabra, sería lo más lindo, ¿no es cierto? Pero qué penoso sería que después de que nosotros conozcamos al Señor, que nosotros sabemos que Jesucristo va a venir, sin embargo no estamos predicando o no estamos tal vez ayudando a nuestros vecinos que necesitan, porque hay vecinos que tienen necesidades, ¿no es cierto? De pronto hay vecinos, a lo mejor hay un vecino que tiene la necesidad de un abrazo. Tal vez no tengan necesidad económica, pero tengan necesidad de un abrazo. Tal vez no tengan necesidades económicas, pero a lo mejor quiere que alguien le oiga sus problemas. A lo mejor ese alguien somos nosotros. Y qué bueno sería que Dios nos use a nosotros para que ellos puedan sentir el amor de Cristo, para que nuestros vecinos puedan sentir el amor de Dios. ¿Sí? Qué bueno sería que Dios nos use a cada uno de nosotros. Lo que estamos haciendo aquí en esta sala de Zoom, ¿sí? A lo mejor no hemos tenido la oportunidad de irnos a una congregación, a una iglesia, pero estamos aquí escuchando, pero estamos aquí aprendiendo algo más. Eso mismo tenemos que hacer con otros. Por eso siempre yo les digo, ¿no? Inviten a alguien más que venga, que se conecte, que ingrese a la sala de Zoom. Todos son bienvenidos. Aquí nadie es más, nadie es menos. Todos somos iguales, ¿sí? Hay una persona que comienza a enseñar, pero hay muchas personas que pueden dar sus valiosas opiniones. ¿Por qué? Porque todos sabemos algo, ¿sí? No podemos decir, no, es que yo no sé, es que yo sí sé. No, todos sabemos algo y todos podemos compartir algo de Cristo. Y eso mismo tenemos que hacer, no solamente aquí en esta sala, no solamente en nuestras casas, sino también en nuestros trabajos, en la calle. A eso se refiere la Biblia cuando dice, es que la mies es mucha y pocos son los obreros. ¿Qué significa? Que hay mucha gente que tiene hambre de escuchar la palabra de Dios, pero no puede escuchar. No lo escucha porque no hay quien le predique. Y somos nosotros aquellas personas que debemos anunciar el Evangelio de Cristo. No nos quedemos quietos. No nos quedemos quietos. Siempre estemos predispuestos, siempre estemos predispuestos a dar una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra de buena voluntad a las personas que estén a nuestro alrededor. Eso es ser obreros del Señor. Eso también es ser parte de las misiones. Eso también es ser parte de ser un misionero de Cristo. ¿De acuerdo? Así que chicos y chicas, me da mucho gusto que hayan estado aquí. Y bueno,